Sí, Bueno, el día de adelante, hoy empieza. vamos a hablar de anatomía quirúrgica del vaso. Soy Javier Cañizares, R1 de Cirugía General del Hospital Español. Los objetivos, de la clase va a ser una revisión de desarrollo y anatomía del vaso, con énfasis sobre todo a sistemas venoso y arterial, y un poco de revisión de cirugía del vaso. Bueno, aunque ya habíamos hablado un poco del desarrollo embrionario del tubo digestivo, hay que recordar específicamente del vaso, que tiene su origen en el mesodermo primitivo. Surge como una evaginación del lado izquierdo del mesogastrio dorsal y aproximadamente a las 5 semanas de gestación ya va a estar visible. La imagen A que podemos ver aquí de este lado es más o menos cómo se ve ya un primordio esplénico a las 5 semanas de gestación. Esto es una formación de placa mesodérmica esplénica, que es lo que va a dar desarrollo a este órgano. A las 2 semanas de gestación vamos a tener una colonización por blastos eritroides y mieloides, y posteriormente también por blastos hematopoyéticos. Y a los 10 a 20 días ya se puede apreciar una diferenciación a epitelio. A las 13 semanas de gestación vamos a contar ya con células B y T emergiendo, y las inmunoglobulinas G y M se van a sintetizar en el tercer trimestre del desarrollo. También importante que en el 5º mes de gestación es cuando tenemos la función hematopoyética de este órgano. Desde este primordio se van a desarrollar lóbulos alrededor de arterias centrales en las primeras semanas del segundo trimestre. Y bueno, el desarrollo se encuentra entre las hojas del mesogastrio dorsal, que es la situación que va a ocupar incluso en la vida adulta. Aquí es justo donde podemos ver en la imagen A, es el intestino primitivo con las estructuras que de ahí se van a desarrollar. Ya tenemos el hígado, el estómago, el vaso, la aorta. Y aquí ya del lado derecho tenemos más o menos la ocupación que van a tener ya en la vida adulta. Del desarrollo embrionario, los ligamentos esplénicos se forman a partir de reflexiones peritoneales del vaso que se originan del mesenterio primitivo dorsal. Y bueno, en la imagen A podemos ver a partir de la rotación gástrica y esplénica cómo se van a ir acomodando estos pliegues que se están formando a partir del mesogastrio dorsal. Son los que van a generar los ligamentos suspensorios del vaso, que le van a dar esa posición, localización y sobre todo que no sea móvil. Bueno, aquí en la imagen B podemos ver la formación del mesenterio, aquí en donde está este pliegue y su relación con el vaso, y aquí de donde va a surgir el aumento mayor. Y en la imagen C ya tenemos la formación del aumento mayor aquí un poco más clara. Aquí tenemos ya un poco más desarrollado el estómago, y vemos la relación estrecha que tiene el vaso, que va a tener el vaso tanto con el estómago como con el riñón izquierdo. Aquí en la imagen D incluso ya podemos apreciar que de estos pliegues que se están formando del mesogastrio ya se alcanza a distinguir un ligamento que es el gastroesplénico y el gastrorenal, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Hay diversas anomalías congénitas del vaso. Tenemos lo que es la asplenia, que es de una herencia autosómica recesiva. La hipoplasia del vaso es una herencia autosómica dominante. Polisplenia, hay que distinguirlo de los vasos accesorios, en la que la polisplenia son varios vasos en el mismo individuo. La tosis del vaso, es decir, que haya que se encuentre en un lugar distinto al normal. Y según la literatura, los culpables de esta tosis pueden ser los ligamentos gastroesplénico, esplenorenal y frenocólico, que es justo los que le dan ese sostén y ese soporte para que se quede fijo. También hay que tomar en cuenta que si la fijación está alterada, podemos tener torsiones y una facilidad para infartos. Estos infartos se pueden manifestar clínicamente como masas abdominales asintomáticas, masas con dolores, o incluso como un cuadro de abdomen agudo.
También tenemos quistes esplénicos, los vasos accesorios. El vaso accesorio, la diferencia de la poliesplenia es que tenemos un vaso normal con uno o más nódulos esplénicos de tamaño menor que están completamente separados del vaso. Les puse esta imagen porque es donde tenemos los sitios en los que se encuentran los vasos accesorios en orden de importancia. Donde tenemos la letra A, pues la región iliar, que es el 54% de la localización de los vasos accesorios. En el pedículo, que es la letra B, tenemos el 25%. En la cola del páncreas, el 6%. Ligamento esplenocólico, en la letra D, 2%. En el epíplon mayor, en la letra E, el 12%. Y bueno, las demás ubicaciones realmente ya no son tan significativas porque tienen una incidencia muy baja de vasos accesorios. Otra anomalía congénita es la esplenosis, que nos puede producir obstrucción intestinal, torsiones, masas estomacales, que pueden generar diversos cuadros clínicos con muchas manifestaciones diferentes. Ahora, hablando de bueno, hay muchos ligamentos esplénicos que vamos a revisar los detalles anatómicos más adelante. Aquí en la imagen de su lado derecho, con el número 1 tenemos el ligamento gastroesplénico. Ahorita vamos a hablar funciones, localización y todo con más detalle. Solamente para tomar en cuenta y revisar la importancia de cuántos ligamentos se relacionan tanto con el vaso como con las estructuras adyacentes, que son páncreas, colon, riñón izquierdo, etc. Aquí podemos ver el ligamento esplenorrenal señalado con el número 3. Con el número 4 aquí de este lado el pancreático esplénico. El quinto, aquí el pancreático colónico, y el 6, el esplenocolónico, y el 7, aquí de este lado, el frénico cólico. Ahorita estos los vamos a ver con más detalles anatómicos. En cuanto a la anatomía quirúrgica del vaso, tenemos que está localizado en cuadrante superior izquierdo, en un nicho formado por el diafragma. Aquí lo podemos observar su relación estrecha con el diafragma y este nicho que se forma en donde se va a alojar el vaso. Su tamaño es variable, puede aumentar posterior a la alimentación y obviamente disminuye su tamaño durante el ejercicio, durante actividad física extenuante, pues la circulación esplácnica obviamente disminuye y eso hace que su tamaño sea muy variable. Pero más o menos tenemos que pesa 220 gramos y tiene una involución parcial a partir de los 60 años. Tenemos también muchas relaciones anatómicas. Se relaciona con el estómago en situación anteromedial, con el riñón y la suprarrenal izquierda posteromedial. El ligamento frenocólico, que también lo vamos a ver ahorita con más detalle, se encuentra por debajo. Y los arcos costales del 9 al 11 de manera lateral. Esto es importante porque un paciente con fracturas en costillas de la 9 a la 11 pues puede sufrir obviamente una ruptura del vaso por esa cercanía tan pronunciada. El vaso tiene una orientación oblicua con su polo superior a 5 centímetros de la línea media dorsal. Ahí se aproxima a procesos espinosos desde T10, T11, incluso T12, dependiendo obviamente de la situación clínica, de la edad, de muchos factores que intervienen. Y el polo inferior está detrás de la línea axilar media. Tenemos que mide más o menos 5 centímetros de ancho por 14 de largo. También lo podemos estudiar por tercios. El primer tercio relacionado con el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, el tercio medio con el receso costodiafragmático y el tercio inferior con la pleura costal izquierda y el origen del diafragma. Hablando un poco más de la anatomía quirúrgica, la forma del vaso pues va a tener una forma de cuña, como lo podemos ver aquí de este lado, la imagen del lado izquierdo superior. Forma de cuña en 44% de los casos reportados, una forma de tetraedro con 42% de los casos y una forma triangular, que no es tan común, en el 14% de los casos. Ahora, también podemos estudiar al vaso no solo por su forma, sino por la distribución de la arteria que lo irriga, que ahorita vamos a hablar con detalle de la arteria esplénica. Según Michels, los podemos dividir en una distribución simple, que es como lo podemos tener aquí de este lado,
con una arteria esplénica única que tiene pocas ramificaciones o bifurcaciones, que es en el 30% de los casos, y una distribución de tipo medusa, en donde la circulación es muy variada, tiene muchas ramificaciones y es difícil determinar el nombre y origen de todos los vasos que lo irrigan. Ahora también, según Michels, cuando tenemos esta distribución de tipo medusa, vamos a tener los bordes regulares eh, y, perdón, los bordes con muescas y un hilio largo. Aquí, pues, como tenemos muchos vasos, necesitamos un hilio largo con ramas arteriales pequeñas y numerosas. Ahora, cuando tenemos esplenomegalia y tenemos un borde con muescas, este es el borde que puede ser palpado. Michels afirma que estos vasos suelen tener más de 2 arterias, como lo podemos ver aquí, y con varias arterias polares, por lo que su extracción suele ser más complicada, pero pues ahorita lo vamos a revisar más a detalle, la anatomía, más bien el sistema arterial del vaso es muy diverso, tiene muchas ramificaciones, tiene muchas variaciones que, que lo hacen un poco complicado para la cirugía. En cuanto a sus superficies, tenemos dos superficies, una parietal y una visceral. La parietal es convexa, está relacionada con el diafragma. La visceral es cóncava, está relacionada con el estómago, con el riñón, el colon y la cola del páncreas. Los límites son, el límite superior es anterior y separa el área gástrica del diafragma, y el límite inferior es posterior y separa el área renal del área diafragmática. Y bueno, también en una serie de artículos, Moody destacó que el polo inferior es muy variable en su posición, pero más frecuentemente se encuentra en relación al tercio superior de la tercera vértebra lumbar. Ahora, también en esplenomegalia, el vaso siempre se encuentra al frente de la flexura esplénica del colon. Entonces, siempre que tenemos un paciente con esplenomegalia, hay que descartar la presencia de adherencias, ya que Skandalakis nos afirma que casi siempre hay adherencias, incluso vasculares. Generalmente se presentan en el colon y, de hecho, ellos recomiendan que en esplenectomía selectiva se debe realizar una preparación intestinal. Ahora, también podemos estudiarlo en cuanto a su anatomía segmentaria. Hay que aclarar, bueno, la bibliografía comenta que hay confusión en cuanto a lóbulos, segmentos o polos. Entonces, hay que aclarar en primer lugar que la bifurcación extraesplénica de la arteria produce 2 lóbulos, que van a ser el superior y el inferior, y la bifurcación o trifurcación ya de estas ramas generan los segmentos o polos. Entonces, dependiendo de esto, hay quien estudia los lóbulos, hay quien estudia las ramas lobares y hay quien estudia las arterias lobares. En la bibliografía que estamos revisando para este seminario, Gupta estuvo estudiando los lóbulos y él determinó que había 2 lóbulos, superior e inferior, en donde había una incidencia de 84% para 2 lóbulos nada más y de 16% para 3 lóbulos, que él los clasificó como superior, medio e inferior. Mandarín Lacerda estudió 66 recién nacidos y él él se enfocó a las ramas lobares y él encontró 2 ramas lobares en la mayoría de los especímenes estudiados, 68%, pero incluso llegó a encontrar hasta 4 ramas lobares. Liu se dedicó a estudiar las arterias lobares. Él tiene una muestra de 850 vasos y 86% de estos tenían 2 arterias lobares, mientras que 12.2% tenían 3 y hasta 1% tenían 4. Reportaron también que se podían presentar de 3 hasta 8 arterias segmentarias y que el 83% de los vasos contaban con arterias polares. De estos, de 280 vasos que estudiaron, 31% contaban con arteria polar superior, 38% con arteria polar inferior y 13% con una superior e inferior. Esto lo que nos habla es que la anatomía segmentaria y la irrigación arterial es muy variable entre los individuos y por lo que, bueno, esto lo hace un órgano muy interesante. La verdad, yo nunca había visto con tanto detalle la irrigación arterial del vaso. Me pareció muy interesante que haya tanta variabilidad entre individuos.
Aquí en estas imágenes podemos ver cómo clasificaron. Bueno, aquí tenemos dos arterias, dos lóbulos, que serían estas dos arterias lobares, irrigarían a cada lóbulo. Y luego de Liu, aquí tenemos la arteria esplánica, y de aquí tenemos una bifurcación principal, y de aquí tenemos ya muchas segmentarias. Incluso podemos ver aquí cómo hay segmentos avasculares, de lo que vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Siguiendo con la anatomía segmentaria, aquí de su lado, bueno, a la izquierda de la pantalla tenemos un esquema de vasculatura intraesplénica. Aquí contamos con patrones transversales de irrigación en segmentos o lóbulos, que es lo que les comentaba, que podemos llegar a tener planos avasculares. Y esta es modificada del Liu. Y a la imagen de la derecha es un diagrama ilustrando los segmentos y los subsegmentos que podemos tener en el vaso. Aquí insisto con los planos avasculares que hay entre segmentos. Con el número 1 nos ilustrarían cómo sería un segmento polar. En el número 2 tenemos un subsegmento central. El número 3, de aquí podemos ver 4 subsegmentos centrales de este segmento central. Y en el número 3 tenemos un segmento central sin subsegmentos. Y en el número 4 otro segmento polar. Aquí tenemos una representación de la circulación en colores que nos proporcionó Redmond. Él reportó 3 a 7 segmentos entre sus especímenes estudiados, y aquí en la imagen se aprecia el molde de un vaso conformado por 5 segmentos, donde azul y amarillo serían los segmentos polares, y blanco, verde y rojo serían los segmentos centrales. Y aquí también podemos incluso apreciar estas separaciones, son planos avasculares que tenemos entre los segmentos. Bueno, siguiendo con la anatomía segmentaria, Dixon determinó que los vasos intraesplénicos, él los dividió en lobares segmentados y que generalmente no tienen comunicación entre ellos. Él quiso concebir al vaso como dividido en 3 dimensiones referidas como iliar, que pues obviamente va a estar relacionada al ilio, la zona intermedia entre el ilio y la periférica, y la zona periférica, que sería la más externa. Ahora, la importancia para él de esta clasificación es que él afirma que requiere una técnica especial para la hemostasia. Él para la zona periférica recomienda un tratamiento conservador, ya sea aplicación de colágeno microfibrilar o superficie expuesta, y porque son lesiones de arteriolas pequeñas que realmente no significan un sangrado mayor. Y para las zonas intermedia y iliar sí recomienda ligar, teniendo en cuenta que los vasos son trabeculares, segmentarios, es una circulación mucho más rica. Y bueno, aquí sus regiones están formadas como un cono en tercera dimensión, y tenemos al radio en el punto de entrada de la arteria principal. En cuanto al peritoneo y los ligamentos que conforman la anatomía del vaso, hay que recordar que las capas izquierda y derecha del aumento mayor son las que se separan para encapsular completamente al vaso, aquí como lo podemos ver aquí. Y obviamente en el ilio no está completamente encapsulado, y le va a dar su cubierta serosa. Esta cubierta también hay que recordar que es friable y fácilmente de lesionar. Y bueno, aquí en la imagen tenemos una vista sagital en la que se observa el peritoneo cubriendo el vaso, y las capas peritoneales que suspenden al vaso forman los ligamentos principales, que son el gastroesplénico y el espleno-renal. Estos, bueno, recordar que se derivan de porciones del mesenterio dorsal embrionario, y también, además de los principales, también existen el esplenofrénico, esplenocólico, pancreático esplénico, los que ya les había comentado, que vamos a revisar un poco más adelante. El ligamento gastroesplénico está derivado del mesenterio dorsal, y White se lo describe como un triángulo, como lo podemos ver ahí en la imagen. Los dos lados serían la porción superior de la curvatura mayor del estómago, aquí lo tenemos, y el borde medial del vaso.
Ahora el vértice se va a encontrar en el polo superior y puede estar cerca o incluso puede estar fijado al estómago. Y la base del triángulo se encuentra en el polo inferior a 5 a 7 centímetros del estómago. Ahora, la importancia del ligamento gastroesplénico, además de la fijación del vaso, es que contiene a las arterias gástricas cortas y en su parte caudal contiene los vasos gastroepiploicos izquierdos. Ahorita vamos a hablar de la importancia de esos vasos. El ligamento esplenorenal, pues hay que destaca la importancia que forma parte del pedículo esplénico, envuelve a los vasos esplénicos y a la cola del páncreas, y su capa posterior está altamente relacionada con el ligamento gastroesplénico, o sea, su capa posterior está formada de la capa externa del ligamento gastroesplénico. Entonces, por ejemplo, disecarlo sin cuidado, pues podría resultar en una lesión vascular de los vasos gástricos. Y bueno, Rosen reporta longitudes de este ligamento de 2.5 a 5 centímetros. Y las relaciones entre la cola del páncreas y el hilo esplénico son, eh, según la bibliografía que estamos revisando, en 24% de los casos la cola no penetra al ligamento. Aquí en esta imagen sí tenemos que la cola llega al ligamento, que sería el segundo porcentaje, 32% de los casos, la cola se encontraba dentro del ligamento, pero sin llegar al hilio. Aquí este diagrama pues no nos permite determinar si llega al hilio o no. 29% de los casos la cola llegaba al hilio y en 13% de los casos la cola pasaba sobre el hilio penetrando el ligamento gastroesplénico. También clasificaron las variantes de la siguiente manera, en 4 tipos. El tipo 1 es un ligamento corto envuelto por la cola. Digo corto, hablamos de 2.5, 2.3 centímetros más o menos. El tipo 2 es también ligamento corto, pero que no está penetrado por la cola. Y el tipo 3 es un ligamento largo, que sí está envuelto por la cola. Y el tipo 4 es ligamento largo, no penetrado por la cola. Ahora, esta es la imagen que ya les había mostrado en una diapositiva previa, pero hay que hablar también no solo de los ligamentos gastroesplénico y esplenorrenal, sino también mencionar un poco los demás ligamentos que están relacionados directamente al vaso. El ligamento esplenofrénico, que tenemos aquí marcado con el número 2, se forma a partir de una reflexión de las hojas del mesenterio, tanto al cuerpo posterior como a la superficie inferior del diafragma. Aquí este polo es el que se encuentra, es el polo superior, es el que se encuentra cerca del estómago. El ligamento esplenocólico, que lo tenemos aquí marcado con el número 6, obviamente pues su nombre lo dice, es desde el remanente del extremo final izquierdo del mesocolon transverso, y también este ligamento tiene cierta importancia en cuanto a la anatomía quirúrgica, ya que puede contener vasos polares inferiores tortuosos o aberrantes. Y también de igual manera se puede encontrar en relación a una arteria gastroepiploica izquierda, y obviamente una disección no cuidadosa de este ligamento puede llevar a un sangrado masivo. El ligamento frénico cólico, que lo tenemos marcado con el número 8, está aquí de este lado. Ese se desarrolla en la unión del intestino primitivo medio y posterior, después de que el colon descendente toma su posición retroperitoneal, y se va a extender de la flexura esplénica al diafragma. Aquí, bueno, no podemos ver hasta dónde se extiende, pero sí que se origina de la flexura esplénica. Y este ligamento es importante que no es intrínseco, sino que el vaso descansa sobre este. O sea, podría determinarse que este es el piso del vaso. Y una importancia también del manejo quirúrgico es que este ligamento es el que va a coleccionar los sangrados que tengamos provenientes de este órgano. El ligamento pancreático cólico se genera de la extensión superior del colon transverso. Ahora, también la bibliografía nos afirma que los autores han visto diversos pliegues innominados. Aquí les puse en la imagen el más representativo, que es
el pliegue criminal esplenomental de Morgenstern. Morgenstern lo denominó el pliegue criminal porque es bueno, primero hablar de él, es un pliegue vascular de la porción superior izquierda del omento a la porción medial del segmento inferior del vaso, como lo podemos ver aquí, y sobre todo en relación con el polo inferior del vaso. Lo llamó criminal porque la tracción sin cuidado del mismo puede provocar trauma en vaso, puede estar relacionado a vasos sanguíneos que no se ven a simple vista, entonces hay que tener bastante cuidado con este pliegue criminal. Ahora, en cuanto al sistema vascular, vamos a hablar de la irrigación arterial. La irrigación arterial del vaso está dado principalmente, o más bien en su gran mayoría, por la arteria esplénica. En la mayoría de los individuos, según la bibliografía, 40% de los casos estudiados, va a ser rama del tronco celíaco, como lo podemos ver aquí en el diagrama, que se va a originar junto con la hepática común y la gástrica izquierda. Ahora, según Michels, el tronco celíaco es trípode, o sea, con esta configuración que les acabo de mencionar, en 82% de los individuos. Del lado izquierdo, las imágenes que tienen una letra, podemos ver que la arteria sigue un trayecto a la izquierda, cerca del borde superior del páncreas. Aquí no se ve, pero lo vamos a revisar en una imagen más adelante. Y su terminación, como ya les había comentado, suele ser impredecible, gracias a que tiene numerosas ramas que pueden irrigar tanto al vaso como a los órganos vecinos. O sea, la arteria esplénica nos puede dar ramas para el riñón, para el estómago, para el omento, pero suele terminar en el ligamento esplenorenal. Ahora, también es importante determinar o estudiar la relación que tienen la vena y la arteria esplénica. En la imagen con la letra A tenemos un dibujo de la vena posterior a la arteria, si se fijan acá. Y bueno, este es el patrón usual de la anatomía de estos dos vasos. En la letra B tenemos que la vena está tanto anterior como posterior a la arteria, parece que se están enredando ahí. Este es un patrón menos común que el primero, pero el patrón más raro es cuando tenemos como en la letra C, que la vena está anterior a la arteria. También, bueno, de la arteria esplénica vamos a tener dos ramas principales en 80-94% de los casos. Y aquí, como les comento, la ramificación secundaria, incluso se puede ver un poco más en el esquema B, va a generar variaciones impredecibles tanto en el número como en el origen, longitud, ancho, tortuosidad y trayecto de las arterias en relación al páncreas. García Porrero y Lemes publicaron un estudio en el que observaron desde 5 hasta 20 ramas y un promedio de 11. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta esto cuando vamos a entrar a operar este órgano, ya que, por ejemplo, ellos estudiaron 181 vasos de cadáveres en el que encontraron trifurcación en 16% de mujeres, pero solamente en 4% de hombres, una arteria polar superior en 30% de los especímenes y una arteria polar inferior en 45% de los especímenes. Entonces, bueno, insisto en que es muy variable la anatomía y la irrigación arterial es prácticamente única en cada individuo. Ahora también, según el segmento que estemos estudiando de la arteria esplénica, vamos a tener ramas arteriales. Aquí lo dividimos en segmentos suprapancreático, pancreático, prepancreático y preiliar. Del suprapancreático, pueden salir arteria frénica izquierda inferior, pancreática dorsal, polar superior, cardioesofágica, gástrica accesoria, hepática, mesentérica inferior, gástrica posterior. Entonces, de cada segmento pueden originarse muchas ramas. Del segmento pancreático, lo más frecuente, o más bien la arteria que más frecuente se origina de ahí, es la pancreática mayor o pancreática magna. Se puede generar también una polar superior, pero es infrecuente. Y también se pueden generar más arterias gástricas accesorias.
Del segmento prepancreático, el 70% del tiempo, las divisiones terminales empiezan aquí. Entonces, eso sí es una regla más o menos establecida que podemos decidir y afirmar, que 70% de las veces las ramificaciones terminales del vaso van a generarse en el segmento prepancreático. Pero bueno, podemos tener troncos arteriales superiores, medios, inferiores, puede darse origen ahí a una gastroepiploica izquierda, a la pancreática caudal, a arterias polares superiores e inferiores. Entonces, pues sigue, a pesar de que tenemos algo establecido, sigue siendo muy variable la anatomía. Ahora, para hablar un poco más de las arterias, de las demás ramas de la arteria esplénica, las arterias gástricas cortas, generalmente o la mayoría de las veces son ramas de la arteria esplénica y también su origen puede ser la gastroepiploica izquierda. Los estudios que hizo Michels, él encontró que tenemos de 2 a 4 ramas, o sea, 4 gástricas cortas y hasta 9. El estudio que hizo Skandalakis, él encontró 145 gástricas cortas en 29 cadáveres. Y bueno, la importancia de estas arterias radica en que la gastroepiploica izquierda solamente llega a la curvatura mayor del estómago hasta el punto medio, por lo que las cortas son de suma importancia ya que irrigan la parte más proximal y además de que proveen la circulación colateral del vaso, sobre todo en su tercio superior. Ahorita vamos a entender la importancia de la circulación colateral del vaso. Ahora, la gastroepiploica izquierda es rama del tronco esplénico 72% de los casos según Michels y en 22% es rama de una rama inferior terminal y rara vez de ramas superiores terminales. Skandalakis en 28 vasos que revisó encontró 18 con el origen en el tronco esplénico distal. Y bueno, aquí la tenemos, incluso en los mismos esquemas de la bibliografía, tenemos muchas variabilidades de cómo discurre la gastroepiploica izquierda, de dónde se origina. Aquí podemos, bueno, ahorita vamos a hablar más de otras ramas que son la pancreática dorsal y la pancreática transversa. Bueno, otras ramas que se originan de la arteria esplénica es la gástrica posterior, la tenemos aquí señalada. Esta arteria irriga el dorso del fondo del estómago y la parte superior del cuerpo del estómago también. Esta suele ser rama del tallo principal antes de su bifurcación. Aquí lo podemos observar que sí es una rama directa del tallo principal antes de la bifurcación que tenemos acá de este lado. Usualmente aparece en el punto medio de la arteria esplénica. Aquí lo hicieron bastante objetivo, que sí está en el punto medio de dicha arteria y que va en dirección vertical para llegar al lado profundo de la parte proximal del estómago. Van Damme y Bonte, que es un estudio bastante interesante, reportaron una incidencia del 36%. Ahora, en cuanto a la pancreática dorsal, que la tenemos aquí, también llamada pancreática suprema por Kirk, sale posterior a la vena esplénica y tiene aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro. Otro estudio del Liberty Pass determinó que el origen es 40% en la arteria esplénica, 28% directamente del tronco celíaco y en 17% de casos observaron que se originaba de la hepática común. Ahora también es importante esta pancreática dorsal porque de ella se va a originar la pancreática transversa. Aquí les hice un poco de más zoom a la imagen para que se viera un poco más claro. Aquí está la pancreática transversa inferior. Y bueno, la pancreática transversa es rama izquierda de dorsal. Va a irrigar al cuerpo y a la cola de páncreas. Puede ser única, doble o ausente. Y la importancia de esto es que si no anastomosa, su trombosis puede generar infartos y necrosis en cuerpo o cola del páncreas. Y también es importante que esta suele alojarse en una ranura en el borde inferior del páncreas. Y esto nos puede ayudar a diferenciarla de la arteria esplénica. Ahora, del lado derecho tenemos
bueno, diferentes configuraciones de cómo puede ser el flujo sanguíneo al páncreas distal. En el tipo 1, el flujo sanguíneo viene solamente de la arteria esplénica directamente. En el tipo 2, que es el más común, hay una anastomosis, como lo podemos ver, entre la arteria esplénica y la pancreática. Las anastomosis van a ser principalmente aquí en la región de la cola del páncreas. Y en el tipo 3 vamos a tener irrigación tanto de la pancreática dorsal como de la esplénica, pero sin anastomosis distales. Ahora, en cuanto a la pancreática magna o gran pancreática, que la tenemos señalada aquí de este lado, es una de las ramas más grandes y es la principal vía de irrigación del cuerpo distal y cola de páncreas. Y si es única, suele originarse en la porción medial de la arteria esplénica. La pancreática caudal, en el 32% de los casos es única, 46% son dos y 22% de las veces son más de dos. Estas están originadas en la parte terminal de la arteria esplénica. Y bueno, también tenemos que se van a anastomosar con ramas de la pancreática magna y la transversa. En cuanto al drenaje venoso, va a estar dado principalmente, o más bien la vía principal de drenaje es la vena esplénica. Esta se va a originar de diversas venas menores que emergen del hilio esplénico, como lo tenemos aquí bastante bien ilustrado. Es una vena de buen calibre, pero no cuenta con la tortuosidad de la arteria. Esta vena va a pasar a través del ligamento esplenorrenal junto con la arteria y la cola del páncreas y va a recibir también drenaje del páncreas y se va a unir a la vena mesentérica superior para formar la vena porta. Skandalakis estudió 27 disecciones y encontró que la vena se forma a partir de 3 ramas en 16 casos y de 4 ramas en 8 casos. En los 3 restantes se unían 3 ramas junto con la gastroepiploica. Entonces aquí tenemos que se forma de 3 ramas y que aquí podemos ver que se está uniendo la gastroepiploica a una de las ramas. Ahora, rara vez las gástricas entran a la parte superior del vaso, más bien llegan directamente a la vena esplénica, también cruzando el ligamento gastroesplénico en su camino. Y bueno, aquí lo que les había comentado ya, es importante tener en cuenta las variantes de la vena con respecto a la arteria. Ahora, las implicaciones quirúrgicas que podemos, bueno, que se pueden determinar en cuanto conocemos el sistema circulatorio del vaso, es si se puede ligar o no la arteria esplénica, ya que vimos que muchas veces es la única fuente de irrigación del órgano. Sí se puede ligar, siempre y cuando la circulación colateral está intacta, que es justamente lo que les había hablado de la importancia de la circulación colateral. Hablamos específicamente de las pancreáticas inferior y transversa, de las gástricas cortas o la gastroepiploica, pero solamente debe hacerse si es absolutamente necesario. Y para ligarla, ellos recomiendan una ligadura doble proximal y una distal. Ahora, teniendo en cuenta las variantes anatómicas, ellos recomiendan hacer un arteriograma previo a cualquier ligadura de arteria esplénica, sobre todo para tener un buen entendimiento de la anatomía a la que nos vamos a enfrentar en ese paciente. Y bueno, para términos prácticos, las arterias esplénicas principales son ramas de la arteria esplénica y las polares superior e inferior deben considerarse parte justamente de esta esplénica principal. El volumen sanguíneo en el vaso puede liberar hasta 100 mililitros de sangre a la circulación desde su sistema venoso y la pulpa. Y bueno, también es importante conocer la anatomía y la irrigación arterial, ya que podemos realizar esplenectomías parciales gracias al entendimiento de la segmentación tanto del sistema venoso como del sistema arterial. En cuanto al drenaje linfático, el origen de estos vasos va a ser de la cápsula esplénica. Rubier fue quien describió los ganglios como supra e infrapancreáticos y además de que contaba con vasos aferentes y eferentes. Estos vasos y el drenaje se encuentra localizado a lo largo de la arteria esplénica
y también pueden encontrarse unos cuantos en el área de las gástricas cortas. También van a recibir drenaje tanto del estómago como del páncreas. Y hablando del sistema linfático, es importante recordar que el vaso confiere un cuarto de la masa linfoide del cuerpo. La inervación del vaso va a estar originada de las porciones mediales y anteriores del plexo celíaco, como podemos observar aquí. Hay estas fibras nerviosas, que está bien ilustrado aquí, van a acompañar a los vasos sanguíneos en su trayecto y hasta el ilio. También Allen afirma que hay fibras del nervio vago derecho o el tronco vagal posterior que también ingresan al vaso, pero no he encontrado el porcentaje de este tipo de anatomía. También existen fibras mielinizadas que probablemente son sensitivas, que terminan en la médula espinal a nivel de T6 y T8. Y bueno, de estos mismos niveles hay neuronas preganglionares simpáticas que emergen hacia el ganglio celíaco. Ahora, para hablar de las funciones del vaso, tenemos 4 funciones principales, que son el almacén de sangre, hematopoiesis, filtración de Matías y respuesta inmunológica. En cuanto a la filtración, tenemos que la circulación intraesplénica procesa 80-90% del flujo sanguíneo esplénico a través de capilares que van a llegar a la pulpa roja del vaso. Y en esta misma pulpa se encuentran alojados los macrófagos en los espacios intercelulares, que son quienes van a realizar la fagocitosis. Uno de los puntos principales de la filtración es la hemólisis, que puede ser fisiológica por el tiempo de vida de los eritrocitos, o patológica, relacionado tanto a anormalidades celulares como a cambios esplénicos primarios. También otro de los puntos de la filtración es el remodelado con eliminación de inclusiones citoplasmáticas o remodelado de eritrocitos, y la eritroclasis, que es la destrucción de eritrocitos anormales con consiguiente liberación a la circulación de estos fragmentos. También otro punto importante es la eliminación de partículas que son principalmente coloides y bacterias. Bueno, antes de meternos a detalle con la esplenectomía, tenemos que conocer las indicaciones de la misma, ya que al ser un órgano relacionado con tantas estructuras, va a estar también afectado por diversas entidades que pueden provocar que pueden generar indicaciones para esplenectomía, perdón. En cuanto a la esferocitosis hereditaria, las indicaciones para esplenectomía serían anemia hemolítica, transfusiones recurrentes, úlceras intratables en piernas. O sea, no es el tratamiento de elección, sino que se tiene que hacer ya cuando tenemos un mal control del paciente. Y la respuesta que esperamos es que se mejore o elimine la anemia. En la eliptocitosis hereditaria, a pesar de que también es un padecimiento que afecta al vaso, la esplenectomía tiene una participación bastante limitada en el manejo, no se recomienda. La deficiencia de piruvato sinasa, obviamente tampoco se recomienda, solamente en casos graves y cuando las transfusiones son muy recurrentes, pero la respuesta que esperamos con la esplenectomía solamente es una necesidad menor de transfusiones, básicamente es paliativa. Anemias hemolíticas autoinmunes. La indicación de la esplenectomía es cuando tenemos una falla de tratamiento médico esteroide y vamos a tener un índice de respuesta de 60-80%, pero pues vamos a tener recurrencias frecuentes. De la drepanocitosis, un antecedente de crisis por secuestro agudo o síntomas de infarto esplénico también son indicaciones para una esplenectomía. Obviamente, pues también es algo paliativo, vamos a tener una respuesta variable, no es una indicación absoluta. Las talasemias, cuando tenemos requerimientos excesivos de transfusiones, esplenomegalia o infartos sintomáticos, la esplenectomía va a disminuir las necesidades de la transfusión y va a aliviar sobre todo los síntomas. En cuanto a las leucemias, pueden ser mieloides agudas crónicas, la indicación de la esplenectomía es cuando hay esplenomegalia sintomática intolerable. Obviamente la respuesta que esperamos solamente es un alivio del dolor abdominal y de la saciedad temprana. En cuanto a la enfermedad de Hodgkin,
solamente es para la estadificación quirúrgica de algunos casos, realmente no es una indicación absoluta. Para las púrpuras, que pueden ser trombocitopénica idiopática o trombótica, cuando hay falla de tratamiento médico, enfermedad recurrente o requerimiento excesivo de plasmaféresis, vamos a tener la indicación de esplenectomía. Aquí la respuesta para la púrpura trombocitopénica idiopática, el índice es de 75-85% de respuestas a largo plazo, y para la púrpura trombocitopénica trombótica, sí, la esplenectomía casi siempre es curativa. Ahora, justo hablar de esplenectomías curativas, pues los abscesos esplénicos, el tratamiento de elección es la esplenectomía. Los quistes parasitarios sintomáticos, también el tratamiento de elección es la esplenectomía. Y okay. Ahora, ya que determinamos las indicaciones de la esplenectomía, Skandalakis nos afirma que hay que tener 12 principios para una cirugía segura de vaso, que es conocer la anatomía quirúrgica, ya que la vasculatura es impredecible, hay muchos ligamentos asociados, tenemos relación con otras estructuras y debe de haber un conocimiento también de la anatomía segmentaria, que haya conocimientos de patología clínica, quirúrgica, que conozcamos bien los procedimientos, una exploración física integral. También evaluar, aquí en la bibliografía mencionan que el cirujano realiza el procedimiento que sugiere el hematólogo, entonces sí debe ser una evaluación integral del órgano. Obviamente saber tratar una ruptura esplénica, tener todo el manejo preoperatorio, seguir reglas del quirófano, bueno, esto ya es bastante obvio, la posición adecuada del paciente, escoger una incisión, evaluar anomalías o variantes congénitas también es importante, y el cuidado y el manejo postoperatorio. Para la preparación del paciente, se recomiendan vacunas polivalentes una semana antes de la intervención, sobre todo contra neumococo, meningococo o hemófilus. Y bueno, una vez ya aclarado esto, podemos hablar del abordaje de las esplenectomías. La esplenectomía abierta puede ser un abordaje anterior, en el que primero aquí como lo tenemos de este lado, primero se va a incidir el ligamento gastrocólico y después vamos a proceder a ligar la arteria esplénica. Y en el abordaje posterior, el ligamento que se va a incidir es el esplenorenal en su capa posterior. Después de eso podemos ligar la arteria. La finalidad de incidir en los ligamentos es poder movilizar el vaso a la derecha y tener una visión clara del sistema arterial. La indicación más común de la esplenectomía abierta es rotura traumática, pero también podemos tener esplenomegalia masiva, ascitis, hipertensión portal, cirugías previas, abscesos, pues obviamente no nos permiten realizar una esplenectomía laparoscópica. Para la esplenectomía abierta, hay que poner al paciente en decúbito dorsal con el cirujano del lado derecho. Se va a realizar una incisión subcostal izquierda, paralela al reborde costal izquierdo y 2 traveses debajo de él. Y también podemos hacer una incisión en línea media en caso de que el vaso esté roto o haya un crecimiento masivo. Se van a cortar las inserciones ligamentosas y se moviliza el vaso. Aquí tenemos una ilustración de cómo se están cortando las inserciones ligamentosas, que sería el ligamento gastrocólico. Y una vez que ya tenemos cortadas las inserciones ligamentosas, tenemos una manipulación más segura del órgano, podemos disecar el hilio con más seguridad, y esto también sirve para una contracción del vaso y una autotransfusión de ese volumen sanguíneo del que habíamos hablado en el principio, pues obviamente va a regresar a la circulación. También podemos hacer una movilización adicional medial mediante corte de inserciones peritoneales laterales, que sería el ligamento espleno-diafragmático. Y bueno, aquí lo que recomiendan ellos es ligar independientemente cada uno de los vasos gástricos cortos y después disecar el hilio esplénico, ligando de modo individual la arteria y las venas esplénicas, en ese orden, primero la arteria y luego las venas. También mencionan que hay que tener cuidado especial para no lesionar el páncreas, ya que 75% de las colas están en el hilio. Una vez que ya está ligado, pues podamos verificar hemostasia mediante irrigación, aspiración e inspección del lecho.
Aquí en el lado en la imagen del lado izquierdo tenemos un diagrama de lo que sería el abordaje anterior. En la imagen A tenemos el acceso al saco menor. Aquí podemos observar los vasos gastroepiclóicos y el ligamento gastrocólico. Después en la imagen B ya tenemos la ligadura de arteria esplénica y los gástricos cortos y las venas también. Y aquí ya en la C tenemos la ligadura de la vena esplénica. Y aquí sería cómo iniciaría un abordaje posterior con una incisión primero en el ligamento esplenorenal. Para la esplenectomía laparoscópica, esta fue descrita originalmente por Delaytre y Meignan en 1991. Es la norma en vasos de tamaño normal, ya que disminuye la pérdida de sangre, disminuye permanencia hospitalaria y tasas de morbilidad. Vamos a colocar al paciente, como lo podemos observar en la imagen, en decúbito lateral derecho, con 3 a 4 trócares. Hay que cuidar colocación de trócar en cuadrante superior izquierdo. Hay que realizarla bajo supervisión laparoscópica, sobre todo si existe esplenomegalia por riesgo de perforación. Y aquí en la esplenectomía laparoscópica, bueno, se va a proceder del mismo modo que en la abierta. Se cortan los ligamentos y las inserciones peritoneales laterales con un desplazamiento a línea media del órgano. Ya que tengamos el polo inferior retraído con suavidad, se accede al hilo esplénico y vamos a... Aquí otra de las ventajas de la esplenectomía laparoscópica es que podemos hacer un grapado iliar en masa, ya que al estar en método lateral, el vaso se eleva y el cirujano puede observar con facilidad la cola del páncreas y pues obviamente es mucho más fácil hacer un grapado en masa que estarlo haciendo de manera individual. Aquí, bueno, para la extracción del órgano se introduce en una vez cortado a un saco de nylon resistente y para su extracción a través del orificio de los trócares de 10 milímetros. También tenemos otra técnica que es la esplenectomía con asistencia manual. Es cuando tenemos una esplenectomía laparoscópica con esplenomegalia, en caso de que el vaso sea mayor de 22 centímetros de longitud cráneo-caudal o más de 19 centímetros de ancho. Aquí la diferencia con la laparoscopía es que vamos a hacer una incisión de 7 a 8 centímetros acá de este lado donde está marcada la raya, por donde vamos a introducir la mano y vamos a extraer la pieza. La diferencia de la esplenectomía con asistencia manual de la laparoscópica, solamente hay diferencias en tiempos quirúrgicos, pero no en permanencia hospitalaria. Entonces, si tenemos una esplenomegalia que puede realizarse con laparoscopía, es bastante aceptable. La posición es similar a la laparoscopía, solamente vamos a tener el dispositivo de auxilio manual en la línea media. Se va a realizar la incisión 7 a 8 centímetros, 2 a 4 centímetros por debajo del polo inferior del vaso. Esto también, pues obviamente es mucho más fácil manipular un órgano con las manos que con las pinzas de la laparoscopía. Y bueno, permite una retroalimentación táctil, podemos sentir, podemos tener una idea mucho más clara y además una manipulación atraumática del vaso. La mano no dominante va a traccionar en sentido interno y va a rotar el vaso a través del portal de auxilio manual, en tanto que la mano dominante realiza la disección con instrumental laparoscópico. Entonces, pues me pareció bastante interesante poderte ayudar con la mano. También la esplenectomía parcial, perdón, se publicó por primera vez a principios del siglo XVIII. Esta disminuye el riesgo de septicemia posterior a esplenectomía, sobre todo en niños. Está indicado en trastornos por depósitos, lesiones traumáticas parciales que no requieren una esplenectomía total. Esta puede ser abierta o laparoscópica, de la manera en la que ya habíamos observado la posición del paciente y demás. Y bueno, siempre hay que desplazar de manera apropiada el vaso, ligar y cortar los vasos unidos solamente al segmento por extirpar. Y una vez ya ligados los vasos, el segmento desvascularizado se secciona. Esto, su importancia radica en que la hemorragia se suele limitar, se puede controlar con cauterización, coagulación o agentes hemostáticos. Y bueno, eso sería todo. No sé si quieran comentar, agregar.
Bueno, pues nada más como puntos clave. Antes se decía eso de que la arteria y la vena se tenían que buscar, que disecar todo el hilio y ligar por separado y cortarlas. Ya desde que está la laparoscopía con las grapas es mucho más fácil hacerlo como tú dijiste en masa o en bloque. Ujú. El riesgo que tenían antes era que decían que había una alta incidencia de fístulas arteriovenosas o de aneurismas. Y ya se ha visto que con la laparoscopía realmente es raro, es una complicación muy rara. Entonces realmente el orden en el cual ligas si primero la arteria o primero la vena, más bien depende de qué patología estés tratando. Si estás tratando algo oncológico, por así decirlo, un linfoma o algún otro tipo de tumor ahí en el vaso, pues lo ideal es que primero ligues la vena y luego la arteria. Si por el contrario estás tratando alguna enfermedad que destruye ya sea plaquetas o eritrocitos, lo primero que haces es ligar tu arteria y posteriormente tu vena. ¿Qué más? El objetivo es dejar ahí el vaso lo más ordeñado que se puede y rescatar todas las células que puedas. Si es oncológico, pues lo contrario, evitar que tengas algún tipo de diseminación hematógena. ¿Qué más? También lo de el corte de las estructuras de sostén en la paroscopía, más bien depende de la habilidad y la experiencia del cirujano. A Fernández muchas veces no le gusta que cortes ninguno de los ligamentos. Él deja prácticamente suspendido el vaso por todos los ligamentos que van hacia el colon y hacia la pared y entras directamente a buscar las estructuras del hilio porque de acuerdo a la posición que le pones, te queda el vaso colgando prácticamente de la pared del paciente y el colon y todas las estructuras del intestino se baja, se cae y te queda bien expuesto ahí el hilio. Entonces primero haces la ligadura de las estructuras vasculares y luego ya te vas a retirar todos los sitios de fijación. Ok. ¿Qué más? Pues eso, prácticamente nada más, todo lo demás muy bien. La parte de anatomía quedé muy, muy contento con lo que diste, mucho más de lo que esperaba. Muy, muy bien, felicita. Gracias, Doc. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta o terminamos la clase. Todo bien, Javi. Bueno, pues lo damos por concluida entonces la clase. Muchas gracias, Doc. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.